No te tortures, nuestro hijo ya no está con nosotros, suplicaba la exesposa. Pero a Jack le torturaba un hecho: había conseguido la exhumación, y lo que encontraron en el ataúd conmocionó incluso a los investigadores. El vagón de obra temblaba por el viento que recorría la infinita estepa. Jack Robinson se ajustó el casco y se secó el sudor de la frente. El calor de julio no disminuía ni siquiera a las 8 de la noche. Fuera de la ventana se extendían colinas hasta el horizonte, salpicadas de arbustos dispersos, y junto al vagón zumbaban potentes generadores, iluminando el sitio de construcción con focos brillantes. Las estructuras metálicas de la futura subestación sobresalían del suelo como el esqueleto de un animal gigante. Jack estaba revisando los planos de la nueva línea de alta tensión, bebiendo té enfriado de una taza de metal. El trabajo era continuo. El horario era estricto, el proyecto debía entregarse en septiembre, pero el salario valía todos los esfuerzos. En 6 meses de trabajo ganaría tanto como en 2 años en casa. Necesitaba dinero urgentemente. Después del divorcio tuvo que alquilar un lugar donde vivir y pagar la manutención. Además, quería comprarle a Marcus una bicicleta por su 8º cumpleaños. Cuando sonó el teléfono, Jack ni siquiera lo escuchó de inmediato. Los motores diésel trabajaban demasiado fuerte. En la pantalla apareció un nombre familiar: Catherine. Su exesposa llamaba rara vez, generalmente solo por asuntos relacionados con su hijo. Jack sonrió, imaginando cómo Marcus seguramente le estaría pidiendo permiso a su madre para hablar con su papá. Ayer, el niño contaba que había aprendido a andar en el patinete del vecino. Sí, dígame, respondió, dejando el lápiz a un lado y bajando el volumen de la radio. Jack. La voz de Catherine sonaba extraña, como si hablara entre lágrimas. Jack se puso inmediatamente en alerta. Su exesposa rara vez mostraba tal debilidad. ¿Qué pasó? Catherine, ¿estás llorando? Apartó los planos y se incorporó en la silla. Jack, ha pasado algo terrible. Su voz temblaba, y el corazón del padre se encogió de inmediato por la alarma. ¿Es Marcus? ¿Qué le pasó a Marcus? Catherine, habla claro. Jack se levantó tan bruscamente que tiró la silla. Las patas de metal golpearon el suelo del vagón con estruendo. Se cayó. Sollozó ella, y se escucharon sollozos apagados en el auricular. Se cayó del balcón. Jack, ya no está. Mi niño. Ya no está. El mundo alrededor de Jack pareció detenerse. El zumbido de los generadores se volvió distante y apagado, y las luces brillantes del lugar de repente se atenuaron. Se apoyó contra la pared del vagón, sintiendo que la tierra se le escapaba de los pies. ¿Qué significa ya no está? Su voz sonó extraña, ronca. Catherine, explícame bien. ¿Qué significa se cayó? Murió, Jack. Catherine hablaba entre lágrimas, ahogándose en palabras. Jugaba en el balcón después del almuerzo, se subió a la barandilla. Yo estaba en la cocina, preparando la cena, escuché un grito, salí corriendo, y ya estaba abajo. Jack se agarró la cabeza con ambas manos. Marcus, su niño de 7 años, que adoraba trepar a todos lados, donde se podía y donde no. Como un gato, siempre decía la abuela. ¿Cuántas veces le pidió a Catherine que pusiera rejas en el balcón, pero después del divorcio ya no podía insistir? No era su apartamento, no era su territorio. La ambulancia llegó rápido, continuó Catherine con voz temblorosa. Pero los médicos dijeron de inmediato que era tarde. La caída desde el 5º piso Jack no sufrió. Dijeron que de inmediato. Cállate, gritó Jack, incapaz de escuchar más detalles. ¿Cuándo pasó esto? ¿Por qué no me llamaste de inmediato? Ayer. Ayer por la mañana, Catherine suspiraba convulsivamente.
Estaba en shock, no podía pensar en nada. Luego los médicos, la policía, los trámites. Jack, ya lo he enterrado. ¿Cómo que lo enterraste? Jack no podía creer lo que escuchaba. Tomó el teléfono con ambas manos, como intentando alcanzarla a través de miles de kilómetros. ¿Sin mí, Catherine? Es mi hijo. Mi único hijo. Lo entiendo, pero ¿qué podía hacer? Su voz sonaba justificativa, casi culpable. Te tomaría más de un día llegar aquí con escalas, y hacía un calor terrible, casi 40 grados. Los servicios funerarios exigen entierros rápidos en este clima. Dicen que no se puede retrasar. Y luego simplemente no pude seguir mirándolo. Jack cerró los ojos, tratando de calmar el temblor en sus manos. Su pequeño Marcus, que cada noche llamaba a su papá y parloteaba sin parar sobre nuevos amigos, sobre los carritos que papá seguramente traería del viaje de trabajo, que se dormía con el teléfono en la mano mientras papá le contaba cuentos por teléfono. ¿En qué cementerio? Pronunció con dificultad, intentando recomponerse. En el sur. Parcela 15, fila 7, tumba 32. Catherine recitó los números como una lección aprendida. Jack, ven lo antes posible. Necesitamos hablar. Hay muchas cosas que resolver. Voy a salir en el primer vuelo. Jack ya rebuscaba en el cajón del escritorio, buscando la libreta con los números de las aerolíneas. Catherine, dime, ¿y sus cosas? ¿Los juguetes? ¿La ropa? Un largo silencio. Solo se escuchaba el zumbido de los generadores tras la ventana y las voces lejanas de los obreros del turno nocturno. Yo lo regalé todo, su voz se hizo aún más baja. Lo llevé a un orfanato y di a los vecinos necesitados. No podía mirarlo, ¿lo entiendes? Cada juguete, cada camisita me recordaba. Jack escuchaba en silencio, sintiendo como algo dentro de él se rompía definitivamente. No solo su hijo se había ido de la vida, habían desaparecido todas las huellas de su existencia. No quedaba ni el oso de peluche que Marcus llevaba a todas partes, ni el juego de construcción que habían montado juntos en Año Nuevo, ni siquiera los dibujos infantiles en la nevera. Estaré mañana por la noche, dijo con voz apagada. ¿Me recoges en el aeropuerto? Claro que te recogeré, Jack. Lo siento tanto, sé cuánto lo querías. Él siempre hablaba de su papá. Siempre esperaba que llegaras. Después de que la llamada se cortó, Jack permaneció mucho tiempo de pie en medio del vagón, mirando las ventanas oscurecidas. En algún lugar lejano, a miles de kilómetros, en tierra húmeda yacía su único hijo. Y él ni siquiera había podido acompañar al niño en su último viaje, no había podido despedirse, no había podido tomarlo en brazos y decirle cuánto lo quería. Llamaron a la puerta. El capataz asomó la cabeza con una pregunta sobre el turno de mañana, pero al ver la cara de Jack se quedó en silencio. ¿Qué pasó, Robinson? Preguntó con cautela, quitándose el casco. Mi hijo ha muerto, respondió Jack de forma distante, como si hablara de un extraño. Necesito volar a casa. Santo Jesús, Tom silbó y movió la cabeza canosa. Era un crío. 7 años, dijiste, ¿no? Por supuesto, vete, hombre. Aquí nos las arreglaremos sin ti. ¿Tienes dinero para el billete? Jack negó con la cabeza en silencio. Todo lo que ganaba se iba en la manutención, el alquiler y la vida modesta en la obra. Un billete desde Asia Central hasta casa costaba casi medio mes de salario. Tómalo prestado, Tom sacó la cartera. Me lo devuelves cuando puedas. Las manos le temblaban cuando Jack marcaba el número de la agencia de vuelos.
La operadora enumeraba monótonamente los vuelos y horarios de salida, y él pensaba en que nunca más escucharía la risa infantil en el teléfono, nunca más vería a Márquez correr hacia él en el aeropuerto gritando, «Papá». La estancia debía terminar en octubre, y él planeaba llevarse al hijo en todas las vacaciones de otoño. Querían ir al pueblo del abuelo, pescar en el estanque, recoger setas, construir una cabaña con ramas. Ahora no habría ninguno de esos planes. No habría bicicleta de cumpleaños, ni paseos juntos, ni llamadas vespertinas con historias del jardín de infancia. No habría nada. El avión aterrizó en el aeropuerto de su ciudad natal. Tarde por la noche, Jack caminaba por el largo pasillo de llegadas, sintiéndose como en un sueño. En las 24 horas de viaje con escalas apenas había dormido, cerraba los ojos y veía a Márquez saludándole con la mano desde el balcón. Los pasajeros lo adelantaban, apresurándose hacia la salida, y él avanzaba despacio, como si cada paso le costara un enorme esfuerzo. A la salida estaba Catherine. En medio año había cambiado mucho, estaba más delgada, se teñía el pelo de un tono más oscuro. A su lado fumaba un hombre desconocido con chaqueta vaquera, alto, de hombros anchos, de unos 40 años. Cuando Jack se acercó más, Catherine lo presentó con torpeza. «Este es Ben, ni él me está apoyando ahora». Ben le tendió la mano para saludar, pero Jack ignoró el gesto. No estaba preparado para que su exmujer tuviera un nuevo hombre, y menos ahora, cuando su hijo yacía en la tumba desde hacía solo 3 días. «Vamos al cementerio», dijo en voz baja. «Jack, ya es de noche», intentó objetar Catherine. «¿Quizá primero a casa? Descansas, comes». «Al cementerio», repitió con más firmeza. Fueron en silencio. Ben conducía el viejo todoterreno, Catherine a su lado, y Jack iba detrás mirando por la ventana las calles conocidas. La ciudad no había cambiado en medio año, pero le parecía ajena, gris. Ni siquiera los parterres veraniegos ni el verde de los árboles alegraban la vista. El cementerio del sur estaba en las afueras, tras la zona industrial. El coche giró del asfalto al camino de tierra, y Jack recordó cómo él y Márquez habían venido allí un año antes al aniversario de la abuela de Catherine. El niño entonces preguntó si dolía estar muerto, y Jack no supo qué responder. «Aquí», dijo Catherine, señalando la tumba reciente en la 7ª fila. Las farolas iluminaban el lugar débilmente. Jack se acercó al montículo de tierra, donde había una simple cruz de madera con una placa. La leyó y se quedó paralizado. «Catherine», llamó, sin volverse. «Acércate aquí». «¿Qué pasa?». Se acercó ella con desconfianza. «Lee la placa». Catherine se inclinó sobre la cruz. «Marcus Robinson. 2016-2024». «Marcus nació en 2017», dijo Jack en voz baja. «En marzo de 2017. Tiene 7 años, no 8. Yo estaba en shock», titubeó Catherine. «Seguro me equivoqué al pedir la placa». «Se puede corregir». Jack permaneció largo tiempo junto a la tumba, intentando imaginar que bajo esa tierra yacía su hijo. No podía. Había pasado demasiado poco tiempo, se veía demasiado irreal. Hace solo 4 días, Márquez le había llamado antes de dormir para que le contara un cuento de héroes. «Vamos a casa», dijo Catherine, temblando por el viento nocturno. «Necesitas descansar». Pero cuando llegaron al conocido edificio de 9 pisos donde antes vivía su familia, Catherine de pronto dijo: «Jack, ya no vivo allí. Después de lo que pasó, no puedo estar en ese apartamento. Ben y yo alquilamos otro lugar». «¿Cómo que no vives? ¿Y mis cosas? ¿Las cosas de Márquez? Ya te dije por teléfono, lo regalé todo. Las cosas de niño, los juguetes y tus cosas viejas las puse en bolsas. Las tengo yo».
Muéstrame el apartamento, exigió Jack. Catherine miró a Ben y, con renuencia, accedió. Aún tenía las llaves, el apartamento no se había vendido oficialmente, solo habían acordado con los compradores. Subieron al quinto piso a pie, el ascensor no funcionaba. En el rellano olía a gatos y cloro. Catherine abrió la puerta conocida, y Jack entró. El apartamento estaba vacío. No solo vacío, sino barrido hasta el último polvo. En la habitación donde vivía Marcus no quedaba nada, ni cama, ni armario con juguetes, ni pósters de coches en las paredes. Incluso el papel pintado estaba parcialmente arrancado. ¿Dónde está su cama?, preguntó Jack, mirando las paredes desnudas. La di a una familia numerosa de nuestro edificio. Catherine se quedó en la puerta, sin entrar en la habitación. Tuvieron su tercer hijo. Necesitaban los muebles. Jack se acercó a la ventana. Abajo se veía el parque infantil donde Marcus solía jugar con los vecinos. Cerca crecían viejas álamos que el niño llamaba tíos árboles. Todo estaba como antes, pero parecía muerto. ¿Y el balcón?, pidió. Catherine palideció visiblemente. ¿Para qué quieres eso, Jack? No hace falta. Muéstramelo, repitió con voz más firme. La puerta del balcón en la sala estaba cerrada con llave. Catherine tardó en abrirla, sus manos temblaban. El balcón también estaba vacío, ni macetas que antes estaban allí, ni la caña de pescar que el abuelo le había regalado a Marcus por su cumpleaños. Jack inspeccionó la barandilla, metálica común, algo más de 1 metro de altura. Para un niño de 7 años, suficientemente alta para no poder pasarse fácilmente. ¿Cómo pasó exactamente?, preguntó, sin mirar a su exesposa. Te lo dije. Jugaba, se subió a la barandilla. ¿Por qué tenía que subirse? ¿Qué hacía allí? No lo sé. La voz de Catherine se volvió aguda. Quizá lanzaba avioncitos o miraba algo. Los niños son impredecibles. Jack recordó que Marcus tenía miedo a las alturas. En el parque de diversiones se negaba a subir a la noria, y en el tobogán siempre pedía que su padre lo asegurara. ¿Y de repente se subió él solo a la barandilla del quinto piso? ¿Dónde estabas en ese momento? En la cocina, preparando la comida. Escuchaba cómo hablaba en el balcón. ¿Con quién hablaba? Solo conmigo mismo. Estaba jugando a algún juego. Catherine se ponía cada vez más nerviosa. Jack, basta. Ya me cuesta hablar de esto. Ben, que había permanecido en silencio hasta entonces, se acercó y puso su mano sobre el hombro de Catherine. No te atormentes, querida. Vamos a casa. Querida, pensó Jack para sí. Así que no es una relación nueva. Interesante, ¿cuánto tiempo llevan juntos? Catherine, quiero recoger al menos algunas cosas de las pertenencias de mi hijo, dijo él. Quizá queden fotos, dibujos. Ya lo repartí todo, te lo dije. Ella ya se dirigía hacia la salida. No podía verlo. ¿Y los documentos? Acta de nacimiento, historial médico. Al registrar la muerte, todo lo entregué al archivo. Jack recorrió con la mirada el apartamento vacío una vez más. Su hijo había vivido allí 3 años, y no quedaba ningún rastro de esa vida. Como si Marcus nunca hubiera existido. Cuando bajaban por la escalera, se encontraron con una vecina mayor que subía, la tía Alice del 4.º piso. Al ver a Jack, se detuvo. Oh, Jack, al fin llegaste. Te acompaño en el sentimiento, querido. ¡Qué desgracia! Gracias, tía Alice. Y yo sigo pensando, la anciana negó con la cabeza. ¿Cómo pudo pasar algo así? El niño era tranquilo, precavido. Nunca salía solo al balcón. Catherine tiró de la manga de Jack. Vamos. No detengas a la tía Alice.
Pero Jack se quedó. ¿Qué significa no salía solo? Siempre con su mamá o con algún adulto, aclaró la vecina. Yo lo veía desde mi ventana hacia su terraza. Marcus le tenía miedo a las alturas. Recuerdo que una vez me preguntó si dolía caer. Tía Alice, debemos irnos, dijo Catherine con brusquedad. Y además fue raro que ese día estuviera tan silencioso, continuó la anciana, sin hacer caso a la interrupción. Normalmente los niños gritan, juegan, y allí reinaba un silencio absoluto. Jack quería preguntar más, pero Catherine ya lo arrastraba escaleras abajo. Ben lo seguía, golpeando fuerte con sus botas pesadas. En el coche guardaron silencio hasta llegar a la casa de Ben. Era una vivienda privada de 2 pisos en un barrio nuevo, valla alta, alarma. A Jack le ofrecieron quedarse a pasar la noche en la habitación de invitados. Mañana hablaremos de todo, dijo Catherine al despedirse. Necesitas descansar y recuperarte. Pero Jack no pudo dormir. Acostado en una cama ajena, en una casa ajena, pensaba en que algo en el relato de Catherine no cuadraba. La fecha incorrecta en la tumba, el apartamento vacío, las palabras de la vecina sobre que Marcus tenía miedo a las alturas y nunca salía solo al balcón. Y lo más importante, ¿por qué Catherine se apresuró tanto con el funeral? ¿No podían esperar al menos 2 días hasta que él llegara? ¿Y por qué se deshizo inmediatamente de todas las cosas del niño? La mayoría de los padres conservan recuerdos de sus hijos fallecidos. Afueras, los coches hacían ruido, un perro ladraba en algún lugar, y Jack permanecía con los ojos abiertos, sintiendo como en su interior surgía una inquietante sospecha. Por la mañana, Jack despertó con el canto de los pájaros. La casa estaba en silencio, al parecer, Catherine y Ben aún dormían. Se vistió y salió al patio a tomar aire fresco. La cabeza le dolía por la falta de sueño y los pensamientos pesados. De regreso de su paseo, se encontró en la puerta con un vecino de Ben, un jubilado con chándal que regaba las flores. «Usted, probablemente, vino a ver a Ben», saludó el anciano. «Me llamo Clint Shepard, Jack». «Sí, estuve de visita». «¿Usted es el del hijo que falleció?». Asintió con simpatía. «Ben me contó, terrible asunto, niños en los balcones. Tengo un nieto, y le digo a mi esposa, no lo dejo ni un segundo solo junto a la ventana». «¿Y hace cuánto conoce a Ben?». «Ya vive aquí desde hace 1 año y medio, más o menos. Antes vivía solo, y hace poco se mudó una mujer con él». «Con un hijo», dijo, «pero no he visto al niño ni una sola vez». Jack se puso en alerta. «¿Cómo que no lo vio?». «¿Cuándo se mudó ella?». «Hace unos 2 meses, quizá un poco más». Ben dijo que tenía un hijo, de 7 años. «Incluso preparé un arenero en el patio», continuó el vecino. «Pensé que jugaría poco. Pero no apareció». Resulta que Catherine se mudó con Ben un mes antes de la muerte de Marcus. ¿Por qué no lo dijo y por qué los vecinos nunca vieron al niño? Durante el desayuno, Jack decidió aclarar la situación. «Catherine, el vecino dice que te mudaste con Ben hace 2 meses». «¿Entonces fue después de la muerte de Marcus?». Catherine se atragantó con el café. «No me mudé, solo bueno, a veces nos quedábamos aquí». A Marcus le gustaba la casa grande, el jardín. Pero el vecino dice que nunca vio al niño. «Raramente jugábamos en el jardín», intervino Ben. Marcus era tímido, prefería jugar dentro de la casa. Algo en sus explicaciones no cuadraba. Jack conocía a su hijo. El niño adoraba los lugares nuevos y siempre estaba dispuesto a conocer a otros niños. ¿Y por qué Catherine había ocultado que tenía una relación seria con Ben? «Quiero hablar con los vecinos de nuestro edificio», dijo Jack. «Tal vez alguien vio algo ese día. ¿Para qué remover el pasado?». Catherine empezó a ponerse nerviosa.
Jack, eso solo traerá dolor. Necesito entender cómo pasó. Después del desayuno, fue al viejo edificio de 9 pisos. Comenzó con la tía Alice. La anciana lo recibió con té y contó de buen grado. Ese día fue extraño, Jack. Estaba en casa desde la mañana, me había lastimado el pie. Escuché que al mediodía llegó la ambulancia, luego la policía, y la gente se reunió abajo. Dicen que el niño se cayó. Miré desde el balcón y allí estaba tu Catherine, llorando sobre Marcus. ¿Antes de eso escucharon algo? ¿Gritos? ¿Ruido? Ahí está lo extraño, no escuché nada. Si el niño se hubiera caído, primero habría gritado, se habría asustado. Y había un silencio tan profundo que incluso pensé, se habrán ido a algún lado. ¿Y Catherine la vieron ese día antes? La tía Alice pensó un momento. Sabes, ahora recuerdo no la vi en la mañana. Siempre iba temprano a la tienda, cuando había poca gente, y Marcus iba con ella. Pero ese día no los encontré. Jack bajó un piso, a la familia Carter. Tenían 3 hijos, y el mayor, Bruce, era amigo de Marcus. Tío Jack. Se alegró el niño. ¿Dónde está Marcus? Íbamos a jugar a la guerra. El corazón de Jack se encogió. El niño aún no sabía de la tragedia. Bruce, ve a tu cuarto, dijo la madre con firmeza. Y tú, Jack, pasa. Olivia, una mujer cansada de unos 35 años, sirvió té y contó en voz baja. Bruce sigue preguntando por Marcus. Todavía no se lo hemos dicho. ¿Cómo explicarle algo así a un niño de 7 años? Dígame, ¿vieron a Marcus el día del incidente? No, no lo vi. Bruce lo esperaba en el jardín desde la mañana, pero nunca llegó. Al mediodía escuchamos la sirena. ¿Y a Catherine la encontraron ese día? La mujer frunció el ceño. Extraño que pregunte. Justamente estaba pensando en eso. Catherine normalmente salía por la mañana con Marcus, iban al patio vecino a los columpios. Ese día no la vi, hasta que llegó la ambulancia. ¿Y en las últimas semanas notaron algo inusual? Olivia vaciló. No sé si debería decirlo, pero Marcus le preguntó a Bruce si su mamá podía entregar a un niño a extraños. Bruce luego me lo contó. Pensaron que era un juego. ¿Cuándo fue eso? Hace unas 2 semanas, no más. Juan Marcus también dijo que su mamá conoció a un nuevo tío, que quería que solo tuvieran sus propios hijos. A Jack se le heló el corazón. Resulta que Catherine y Ben planeaban un futuro juntos, y Marcus les estorbaba. Luego fue a ver al oficial del barrio. El sargento de policía Redor lo recibió con desgana. El caso está cerrado. Accidente. ¿Qué más hay que investigar? Quiero ver los archivos. ¿Hubo testigos de la caída? No hubo testigos. La madre encontró el cuerpo. Se inspeccionó la escena y se registró todo según el protocolo. ¿No hubo una inspección detallada del apartamento? ¿Para qué? Accidente obvio. El niño jugaba en el balcón y se cayó. Lamentablemente, estas cosas suceden. ¿Puedo ver el protocolo? River sacó con desgana una carpeta delgada. Solo contenía unas pocas hojas, la llamada, el protocolo de inspección y el informe médico. Jack leyó atentamente cada línea. Aquí dice que la madre escuchó un grito a las 13:20 y que la ambulancia fue llamada a las 13:35, observó. ¿Por qué hay tanta diferencia de tiempo? Preguntó Jack. La mujer estaba en estado de shock, encogió de hombros el oficial. No se dio cuenta de inmediato de llamar. ¿Y hubo algún peritaje? ¿Qué peritaje? El chico se cayó del 5º piso, todo está claro. Jack pasó las páginas y se topó con un detalle extraño. Aquí indica que el niño llevaba ropa de casa, pantalones cortos y camiseta.
¿Y el calzado? Estaba en casa, andaba descalzo. Pero si jugaba en el balcón, ¿por qué no se puso zapatos? Afuera hacía calor, el cemento estaba caliente. El oficial se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Los niños son impredecibles. Al salir de la comisaría, Jack sintió que la ansiedad crecía. Demasiadas cosas extrañas. Los vecinos no habían visto a Catherine por la mañana. Marcus preguntaba si las madres podían entregar a sus hijos a otros. La caída ocurrió en silencio. El niño estaba descalzo en un balcón abrasador. Decidió revisar otra cosa. Hace 6 meses, antes de irse de viaje de negocios, había instalado un sistema de videovigilancia en el apartamento. Las cámaras eran ocultas, incluso Catherine desconocía su existencia. Las grabaciones se almacenaban en un servidor en la nube. En un cibercafé, Jack ingresó a su cuenta. Su corazón se aceleró. El sistema funcionó hasta el 15 de julio y luego las grabaciones se interrumpieron abruptamente, justo el día de la muerte de Marcus. Jack revisó los últimos archivos. La mañana del 15 de julio, no había nadie en el apartamento. La cámara del cuarto infantil mostraba la habitación vacía, y en la sala también reinaba el silencio. A las 12:30, la grabación se detuvo repentinamente. Alguien apagó intencionadamente el sistema de vigilancia el día de la tragedia, y esa persona sabía de su existencia. Por la tarde, al regresar a la casa de Ben, Jack confrontó directamente a Catherine. ¿Por qué apagaste las cámaras de vigilancia? Catherine palideció. ¿Qué cámaras? ¿De qué hablas? No te hagas la tonta. El sistema fue apagado justo el día de la muerte de Marcus. Es una coincidencia extraña, ¿no crees, Jack? No sé nada de cámaras. Su voz se volvió histérica. Quizá cortaron la luz o el internet, pero Jack ya no creía ni una sola palabra. Demasiadas mentiras, demasiadas incongruencias. Y lo más importante, un desprecio total por la memoria de su hijo. ¿Qué madre se deshace de todas las cosas del niño al día siguiente del funeral? Quiero una exhumación, dijo con firmeza. ¿Qué? Catherine se levantó del sofá. ¿Te volviste loco? Quiero asegurarme de que en la tumba está realmente Marcus. Jack, detente. Gritó ella. Estás burlándote de la memoria de tu hijo. Es doloroso, es incorrecto. Pero Jack ya no escuchaba sus protestas. Al día siguiente acudiría a un abogado, exigiría la reapertura de la investigación, la exhumación y la revisión de todas las circunstancias del caso, porque cada hora que pasaba estaba más convencido. Su hijo no se cayó del balcón. A Marcus le había ocurrido algo muy diferente. Y Catherine lo sabe perfectamente. A la mañana siguiente, Jack fue a la oficina legal en la calle central. El abogado Roger Wilson lo recibió en un despacho amplio, lleno de estanterías y carpetas con expedientes. Entiendo su dolor, dijo el anciano abogado con simpatía, tras escuchar a Jack. Perder un hijo es terrible. Pero la exhumación es un procedimiento serio. Se necesitan motivos sólidos. Tengo motivos. Jack sacó un cuaderno donde había anotado todas las incongruencias, la fecha incorrecta en la lápida, las cámaras apagadas, el comportamiento extraño de su exesposa. El abogado escuchó atentamente, haciendo anotaciones de vez en cuando. Eso no es suficiente para un tribunal, negó con la cabeza. La fecha en el monumento pudo ser un error. Las cámaras pudieron apagarse por un fallo técnico. Y que la mujer se deshiciera de las cosas del niño. La gente procesa el duelo de diferentes maneras. ¿Y cómo se explica que los vecinos no los vieran desde la mañana el día de la tragedia? ¿Y por qué el niño estaba descalzo en un balcón caliente? Pruebas circunstanciales, suspiró Roger. Se necesitan pruebas directas o violaciones graves en la investigación inicial. Jack sentía que la desesperación crecía. Pero yo soy su padre.
¿No tengo derecho a asegurarme de que en la tumba está mi hijo? Sí, lo tiene, asintió el abogado. Pero el procedimiento es complicado. Primero hay que lograr la reapertura del caso penal y luego, mediante el tribunal, obtener permiso para la exhumación. Y para eso se necesitan nuevas circunstancias o violaciones sustanciales en la investigación inicial. El abogado abrió el código y mostró el artículo correspondiente. Vean, la exhumación solo es posible si hay datos nuevos que tengan relevancia significativa para el caso o si se detectan violaciones graves durante la pericia inicial. ¿Qué se considera una violación grave? La ausencia de una autopsia obligatoria en caso de muerte violenta, por ejemplo, o la incorrecta tramitación de documentos. Jack recordó las palabras del oficial sobre que no se había realizado un examen detallado. ¿Y si ni siquiera hubo autopsia? El oficial dijo que todo estaba claro. Los ojos del abogado se iluminaron. Esto ya es interesante. Por ley, ante cualquier muerte de un menor por traumatismos debe realizarse una investigación forense. Si no se hizo, es una violación grave. Roger tomó el teléfono. Hay que solicitar los documentos médicos. Si resulta que la pericia obligatoria no se realizó, tendremos motivos. Fueron a la morgue del hospital municipal. El patólogo principal, Carl King, un hombre delgado con bata blanca, los recibió de manera poco cordial. Sobre el niño Robinson todo se tramitó correctamente, no hay objeciones posibles. Muéstrenos el informe de la autopsia, pidió el abogado. No hubo autopsia, encogió de hombros el médico. La causa de la muerte es evidente, múltiples traumatismos por caída desde altura. ¿Para qué traumatizar a los padres? Doctor, dijo Roger con firmeza, ante la muerte violenta de un menor, la pericia forense es obligatoria. Es un requisito legal. Kyle se puso visiblemente nervioso. Mire, la madre estaba en shock. Pedía no someter al niño a más sufrimiento. La causa de la muerte ya está clara. ¿Quién autorizó omitir la autopsia? Insistió el abogado. El investigador Mitchell dijo que bastaba con una inspección externa. ¿Y dónde está ese investigador Mitchell? De vacaciones. Se fue por un mes. Jack y Roger se miraron. Demasiadas coincidencias. Quiero ver el registro, demandó el abogado. Kyle llevó de mala gana un cuaderno grueso. Roger pasó las páginas hasta encontrar la entrada necesaria. Mirren mostró a Jack la línea. 15 de julio. Robinson Marcus, 7 años. Muerte por traumatismos compatibles con caída desde altura. Se permite el entierro sin autopsia a solicitud de la madre. ¿Y la firma del investigador? Preguntó Roger. En la casilla había un garabato ilegible. Es la firma de Mitchell, señaló Roger. Sí, parece que sí. ¿Y el sello del departamento de investigación? Kyle comenzó a palidecer. Entienden, hubo prisa, calor, la madre apuraba. Doctor, violó la ley, dijo firme el abogado. Entierro sin la pericia obligatoria, falta de tramitación adecuada de los documentos, eso es suficiente para reabrir el caso. Al salir de la morgue, Roger estaba casi entusiasmado. Tenemos base. Hay violaciones procesales graves. Presentaremos una solicitud a la Fiscalía para reabrir la investigación. Pero en la Fiscalía les esperaba una decepción. El fiscal de guardia, un joven con un traje caro, escuchó su declaración y negó con la cabeza. Señores, el niño está enterrado, la familia ha superado el duelo. ¿Por qué remover el pasado? Las violaciones formales son una cosa, y la necesidad real es otra. Pero la ley es la ley, replicó Roger. La ley debe servir a la gente, no atormentarla. No veo motivos para traumatizar a la madre del niño fallecido. ¿Y los derechos del padre no cuentan? Exclamó Jack. Quiero conocer la verdad. La verdad es que su hijo murió trágicamente.
Acéptenlo. El fiscal claramente no tenía intención de ocuparse del caso. Jack sospechó que aquí también alguien había intentado encubrir el asunto. ¿Tienen algún contacto en la prensa?, preguntó Roger al salir del edificio de la fiscalía. No. ¿Por qué? A veces una publicación en un periódico funciona mejor que las solicitudes oficiales. A los funcionarios no les gusta la publicidad. Al día siguiente se reunieron con James, un periodista de un periódico local. El joven, vestido con jeans y camiseta, se interesó por la historia. Un caso interesante, dijo mientras tomaba nota de los detalles. El padre exige la exhumación y las autoridades se niegan. Buen material para una investigación. Seguramente escribirán sobre esto. Hay muchas historias así, pero rara vez alguien se atreve a hablar abiertamente. ¿Y ustedes no temen la publicidad? Solo temo una cosa, que la verdad permanezca oculta, respondió Jack. El artículo salió una semana después bajo el titular, ¿por qué no se permite al padre enterrar a su hijo según la ley? El periodista detalló todas las irregularidades en la investigación, citó la opinión de expertos sobre la necesidad de un examen forense y mencionó los requerimientos legales. El efecto superó las expectativas. Los lectores comenzaron a llamar a la redacción, indignados por el abuso de los funcionarios. Varios abogados ofrecieron ayuda gratuita a Jack. Y lo más importante, la fiscalía recibió instrucciones de instancias superiores para ocuparse del caso Robinson. 3 días después de la publicación, el mismo fiscal que antes se negó, invitó a Jack a una cita. Hemos revisado su solicitud, dijo con un tono mucho más cortés. Efectivamente, hubo violaciones procedimentales. Reanudaremos la investigación sobre la muerte de su hijo. Exhumación. Después de una revisión adicional de las circunstancias del caso, el tribunal considerará su petición de exhumación. Jack sentía emociones encontradas, alivio porque el caso avanzaba y miedo por lo que pudiera encontrar en la tumba. ¿Y si se equivoca? ¿Y si allí realmente está Marcus y todas las irregularidades son solo fatídicas coincidencias? Pero no había vuelta atrás. Demasiadas preguntas necesitaban respuesta. Y si existía aunque fuera la más mínima posibilidad de que su hijo estuviera vivo, debía seguir este camino hasta el final. Esa noche llamó Catherine. Jack, ¿qué has hecho? Su voz temblaba de rabia. Estás manchando a toda nuestra familia en los periódicos. Estoy buscando la verdad sobre la muerte de mi hijo. ¿Qué verdad? Está muerto, ¿lo entiendes? Muerto y enterrado, y tú montando un circo. Si todo está en orden, ¿por qué temes la exhumación? Larga pausa. Luego Catherine dijo en voz baja, te arrepentirás de esto, Jack. Muy arrepentirás. Y colgó. Tras 2 semanas de procedimientos judiciales y burocráticos, Jack recibió la llamada esperada del abogado. La decisión ha sido tomada. Mañana a las 10 a.m. Exhumación. Prepárese moralmente. Es una prueba muy dura. La noche antes de la exhumación, Jack no pudo dormir. Se quedó en el hotel repasando mentalmente todos los escenarios posibles. Si en el ataúd estaba Marcus, enloquecería de culpa. Si era otro niño, ¿dónde estaba su hijo? ¿Estaba vivo siquiera? Por la mañana, en el cementerio se reunió todo un equipo, el investigador Rever, no el policía local, sino de la Fiscalía Regional, un perito criminalista, un médico forense, testigos y obreros. Jack estaba apartado, junto al abogado Roger Wilson, sintiendo cómo le latía el corazón con fuerza. Señor Robinson, ¿está seguro de que quiere presenciar esto? Preguntó el investigador con tono comprensivo. Puede ser muy duro. Sí, estoy seguro, respondió Jack con firmeza, aunque las piernas le temblaban por la emoción. Catherine llegó con Ben.
Estaba pálida como un lienzo y se aferraba de la mano de su pareja. Al ver a Jack, sus ojos brillaron con odio. «Espero que consigas lo que buscas», dijo entre dientes. Los obreros comenzaron a retirar cuidadosamente la tierra de la tumba. Trabajaban despacio, siguiendo todas las normas. Jack no podía apartar la mirada del hoyo que se oscurecía. Con cada pala de tierra, su corazón latía más rápido. «Aquí está la tapa», anunció el jefe de los obreros. El ataúd era sencillo, de pino, ya oscurecido por la humedad. En la tapa se veía una placa metálica con el nombre Marcus Robinson. Jack cerró los ojos. Ver ese nombre dolía más de lo que esperaba. «Vamos a levantarlo», ordenó el investigador. El ataúd fue extraído lentamente de la tierra y colocado junto a la tumba sobre caballetes especiales. El médico forense Cornilo, un hombre mayor con barba canosa, se acercó con sus instrumentos. «Ahora abriremos». «Señor Robinson, esta es su última oportunidad para alejarse». «No me alejaré», respondió Jack con voz ronca. La tapa del ataúd cedió con un chirrido desagradable. Cornilo la levantó con cuidado, miró dentro y de repente se quedó inmóvil. «Algo no está bien», dijo el investigador, preocupado. «Necesito verlo mejor». El médico encendió una linterna y se inclinó sobre el ataúd. Jack no pudo resistir más y dio un paso adelante. Lo que vio lo hizo tambalearse. Dentro del ataúd había el cuerpo de un niño, pero no era Marcus. La cara estaba gravemente dañada, pero la complexión y el cabello eran diferentes. «No es mi hijo», susurró. «¿Estás seguro?». El investigador también miró dentro del ataúd. «Seguro», dijo Jack, señalando la muñeca izquierda del fallecido. Marcus tenía una cicatriz de quemadura, grande y visible. «Aquí no hay nada». El médico examinó la mano con atención. En efecto, no hay cicatrices visibles en la muñeca izquierda. ¿Cuándo tuvo esa quemadura el niño? A los 5 años. Se volcó una olla con sopa encima. Jack tragó saliva con dificultad. La cicatriz quedó muy marcada. Cornilo continuó con la inspección. La complexión tampoco coincide. Este niño es visiblemente más delgado. ¿Y el cabello? ¿De qué color era el de su hijo? Castaño oscuro y rizado. Aquí es liso y más claro. El médico negó con la cabeza. Habrá que tomar muestras para análisis de ADN, pero ya está claro, este no es su hijo. Jack se volvió hacia Catherine. Estaba blanca como la tiza, los ojos abiertos de par en par por el horror. Ben la abrazaba por los hombros, pero él mismo parecía impactado. «Catherine», dijo lentamente el investigador, «¿puede explicar cómo llegó a identificar a un niño ajeno como su hijo?» «Yo estaba en shock», tartamudeó ella. La cara estaba tan dañada y la ropa era parecida. «¿Qué ropa?». Kornilov inspeccionaba los restos. El cuerpo estaba desnudo, no había ropa. Entonces había pantalones cortos azules y camiseta blanca. «Señora», dijo el investigador con severidad, ¿entiende la gravedad de la situación? Si identificó por error a un niño ajeno, ¿dónde está su hijo? Catherine de repente rompió a llorar. «No lo sé. No sé dónde está. Quizás lo secuestraron mientras yo iba a la tienda». «¿A la tienda?». Jack dio un paso hacia ella. «Dijiste que estabas en casa, cocinando». «Sí, bueno, no me confundí», se debatía entre versiones, tropezando con las palabras. Ben intentó tranquilizarla. «La mujer sufrió un trauma, puede que no recuerde con exactitud». «¿Y usted dónde estaba el 15 de julio?», le preguntó el investigador. «En el trabajo, por supuesto. Trabajo en una empresa de construcción. Allí la gente puede confirmarlo». «Seguro que lo confirmarán», prometió. «Pero por ahora, ciudadana Robinson, necesita ir a la comisaría para dar declaraciones detalladas».
No voy a ir, gritó Catherine. Mi hijo está muerto. ¿Qué quieren de mí? Su hijo, al parecer, está vivo, respondió fríamente el investigador. Y el muerto es un niño completamente diferente. Vamos a averiguar quién es y cómo terminó en la tumba con el nombre de Marcus Robinson. Mientras tanto, Kornilov continuaba con la autopsia. Datos preliminares: niño de 68 años, cabello claro, complexión delgada. Muerte por múltiples traumas característicos de una caída desde gran altura. Tiempo de muerte aproximadamente hace 2 semanas, lo que coincide con la fecha del entierro. Entonces, este niño realmente cayó, constató el investigador. Pero ¿quién es y en qué circunstancias ocurrió? ¿Quizá un niño sin hogar? Vagaba y cayó en algún lugar, sugirió Ben, dudoso. Entonces, ¿cómo terminó bajo las ventanas de la casa de Catherine? Observó con lógica Jack. ¿Y por qué ella lo reconoció como su hijo? El investigador se acercó a Catherine, que todavía lloraba. Ciudadana Robinson, le notifico oficialmente que está bajo sospecha de dar declaraciones falsas y de ocultar circunstancias de la desaparición de un menor. Tiene derecho a guardar silencio, pero es mejor decir la verdad. ¿Dónde está su hijo Marcus? Catherine levantó su rostro lloroso. No lo sé, de verdad, no lo sé. Pero en sus ojos, Jack leyó miedo, no el dolor de una madre que perdió a su hijo, sino miedo a ser descubierta. Ella sabía dónde estaba Marcus. Seguro que lo sabía. Lo encontraremos, dijo Jack en voz baja, mirándola a los ojos. No importa dónde lo escondas, lo encontraremos. Catherine se volvió, pero él alcanzó a notar cómo temblaban sus labios. La exhumación terminó solo por la tarde. El cuerpo del niño desconocido fue enviado a la morgue para un examen detallado, y Catherine y Ben fueron llevados a la comisaría. Jack se quedó solo en el cementerio, frente a la tumba vacía. Su hijo estaba vivo. Lo sentía con todo su corazón. Pero ¿dónde estaba Marcus? ¿En qué estado? ¿Tenía miedo? ¿Llamaba a su papá? Aguanta, hijo, susurró Jack a la oscuridad que se acercaba. Papá te encontrará. Seguro que te encontrará. Los días siguientes se convirtieron para Jack en un verdadero infierno de espera. Catherine y Ben fueron interrogados en la comisaría, pero ambos se mantenían obstinadamente en silencio o daban declaraciones contradictorias. Ben afirmaba no saber nada sobre la desaparición de Marcus, y Catherine unas veces lloraba, otras decía que no recordaba nada por el shock, y a veces gritaba acusaciones incoherentes contra Jack. Todo es culpa de él. Gritaba durante el interrogatorio. Abandonó a la familia, se fue por dinero. Marcus lloraba cada día, esperaba a papá. Pero el investigador Trevor no se dejó llevar por las emociones. Catherine, las lágrimas no ayudarán aquí. Tenemos el cuerpo de un niño desconocido en la tumba de su hijo. Esto es un delito grave. O dice la verdad, o enfrentará todo el peso de la ley. Al tercer día de interrogatorios, el abogado Roger informó a Jack. Hay avances. La autopsia mostró que el niño fallecido no es local. Grupo sanguíneo A positivo, mientras que su Marcus es B negativo. Está registrado en la historia médica. Así que definitivamente no es él. No es él, exhaló Jack aliviado. No es él. Además, según el estado de los dientes y el desarrollo general, el niño vivía en condiciones malas. Probablemente un niño sin hogar o de una familia problemática. ¿Y Catherine ha dicho algo? Por ahora guarda silencio. Pero Ben empezó a dar declaraciones. Asegura que la mañana del 15 de julio Catherine lo llamó en pánico y le dijo que Marcus había desaparecido. Le pidió ayuda para encontrarlo. ¿Y qué hizo él? Según él,
Buscaron al niño todo el día y por la tarde encontraron bajo las ventanas el cuerpo de algún niño. Catherine supuestamente pensó que era Marcus, que había caído del balcón. Jack negó con la cabeza. Un disparate. ¿Cómo se puede confundir a tu propio hijo con otro? Ben dice que la cara estaba muy dañada y Catherine estaba histérica, pero la versión es débil. El investigador no cree. Esa misma tarde hubo un avance. River llamó a Jack a la comisaría. Tenemos los resultados de la verificación de las conexiones de Ben Kulakov. Resulta que no es solo un obrero. Hace 3 años estuvo implicado en un caso de tráfico de niños, aunque no pudieron probar nada. ¿Tráfico de niños? A Jack se le heló el alma. Era el sospechoso de estar vinculado con la banda que secuestraba y vendía menores, principalmente para adopciones ilegales en el extranjero. ¿Y qué? Él vendió a mi hijo. Logró articular Jack apenas. Por ahora es solo una hipótesis. Pero hoy Catherine hizo las primeras declaraciones confesionales. Parece que comprendió que Ben la estaba incriminando. El investigador abrió la carpeta con los protocolos. Ella afirma que Ben le propuso deshacerse del niño. Que querían vivir juntos, formar una nueva familia, y que Marcus estorbaba. Al principio ella se negó, pero luego accedió. ¿Cómo accedió? Jack contenía la rabia con esfuerzo. Según ella, Ben conocía a gente que encontraría buenos padres adoptivos para el niño. Prometió que al niño no le pasaría nada malo, solo viviría en otra familia. ¿Y de dónde salió el cadáver? Ahí su versión se enreda. A veces dice que Ben encontró por ahí el cuerpo de un vagabundo muerto, otras afirma que fue un accidente. Jack apretó los puños. ¿Dónde está mi hijo? No lo sabe, dijo Catherine. Afirma que no sabe. Supuestamente Ben se llevó al niño y ella no lo volvió a ver. ¿Y qué dice el propio Ben? Lo niega todo. Dice que Catherine enloqueció de dolor y se inventa historias. Los días siguientes fueron los más duros de la vida de Jack. No podía comer, no podía dormir, solo paseaba por la ciudad imaginando dónde podía estar Marcus, en antros, en el sótano de traficantes de personas, o quizá ya sacado del país. Roger intentaba calmarlo. Jack, si vendieron al niño para adopción, significa que lo tratan bien. Es mercancía, hay que mantenerla en buen estado. ¿Mercancía? Estalló Jack. Es mi hijo, ¿entiendes? Mi único hijo. El avance llegó de manera inesperada. Redor llamó a Jack a medianoche. Catherine se había derrumbado y dio una declaración completa. Su hijo está vivo. A Jack le dio un vértigo de alivio. ¿Dónde está? En las afueras hay un campamento turístico abandonado. Allí hay un refugio ilegal para niños destinados a la venta. Vamos para allá ahora mismo. En el coche, el investigador contó los detalles. Ben si estaba vinculado con traficantes de niños. Tenían toda una red, secuestraban o compraban niños a padres en situaciones precarias, los mantenían en orfanatos ilegales y luego los vendían a familias sin hijos o al extranjero. ¿Y el cadáver? Uno de los niños en ese refugio murió de enfermedad. Ben propuso usar el cuerpo para fingir la muerte de Marcus. Catherine accedió, así tendría coartada, recibiría dinero y al mismo tiempo se libraba del niño. ¿Cuánto tiempo lleva allí? Casi 3 semanas. Catherine dice que lo estaban preparando para venderlo a una familia de la región vecina. Jack apretó las manos en puños. No podían llegar tarde. Después de todo lo vivido, perder a su hijo para siempre sería insoportable. El campamento turístico en el bosque estaba a 20 kilómetros de la ciudad. Antes allí descansaban los obreros de la fábrica local, pero con el colapso de la empresa la base cayó en abandono. Un lugar perfecto para actividades ilegales, aislado, lejos de miradas. La operación se realizó sin sirenas ni luces intermitentes.
Varios coches con agentes rodearon el territorio mientras Trevor y Jack se dirigían al edificio principal. No miren lo que no deben ver, mantengan la calma, advirtió el investigador. Los niños pueden estar asustados o traumatizados. La puerta fue forzada rápidamente. Dentro olía a humedad y a otra cosa, miedo, enfermedades, desesperanza. En la primera habitación encontraron a dos adultos, un hombre y una mujer, que intentaban esconder algo en el armario. Manos a la cabeza, ordenó el operativo. Al fondo del pasillo se escucharon voces infantiles, asustadas, suaves. Jack corrió hacia allí sin esperar permiso. En la gran habitación, sobre colchones, estaban sentados 8 niños de diferentes edades. Todos delgados, pálidos y con ropa sucia. Y entre ellos Marcus. Gritó Jack. El niño levantó la cabeza. Estaba terriblemente desnutrido, con el cabello sucio y la mirada aterrada. Pero era su hijo, vivo e ileso. Papá. Susurró Marcus inseguro, como si no creyera lo que veía. Jack corrió hacia él, cayó de rodillas y lo abrazó tan fuerte que el niño gimió suavemente, pero no se apartó, solo se aferró más a la chaqueta de su padre. Papá, hijo, susurró Jack, sintiendo las lágrimas recorrer su rostro. Todo terminó, vamos a casa. Mamá decía que ya no querías verme, dijo Marcus en voz baja. Que ahora tienes otra familia. Mamá mentía. Hijo, papá nunca te dejará. Nunca. Los demás niños observaban la escena con ojos grandes y asustados. Los operativos los interrogaron con cuidado, averiguando nombres y las circunstancias por las que habían terminado en el refugio. Todos los niños quedan bajo protección, ordenó Trevor. Buscaremos a sus familiares, y mientras tanto los llevaremos a hogares infantiles. Y a tío Ben le dijeron que me encontrarían nuevos padres, contaba Marcus, sin soltar la mano de su padre. Que me querrían mucho y me comprarían juguetes. ¿Qué tío Ben? Preguntó Jack con cautela. Él me trajo aquí, dijo el niño. Un tiempo viví un poco con él, y luego vendrían mamá y papá nuevos. Jack cerró los ojos, luchando contra un ataque de rabia. ¿Cómo podían engañar a un niño de 7 años, haciéndole creer que sus padres lo habían abandonado? No habrá nuevos padres, dijo con firmeza. Tienes un papá, y no se irá a ningún lado. ¿Y mamá? Preguntó Marcus tímidamente. Jack no sabía qué responder. ¿Cómo explicarle a un niño que su madre quiso venderlo, que prefirió a un hombre nuevo antes que a su propio hijo? Mamá está enferma, dijo finalmente. Los médicos la están tratando. Y mientras tanto, viviremos juntos. Marcus asintió, aparentemente listo para creer cualquier explicación, siempre que su papá no desapareciera de nuevo. La operación terminó al amanecer. Los organizadores del refugio ilegal fueron arrestados y los niños enviados al hospital para un chequeo médico. Marcus se aferraba a su padre tan fuerte que los médicos tuvieron que examinarlo mientras Jack lo sostenía en brazos. Físicamente, el niño está sano, informó el doctor. Desnutrición, estrés, pero nada crítico. Lo principal ahora es la rehabilitación psicológica. Lo lograremos, prometió Jack, acariciando la cabeza de su hijo. Catherine fue arrestada por tráfico de personas y por dar falsos testimonios. Ben enfrentaba una pena aún más grave. La investigación reveló que el refugio en la base turística existía desde hacía 2 años y que habían pasado por él decenas de niños. ¿Cuánto le dieron? Preguntó Jack a Roger cuando se dictó la sentencia. 8 años, considerando su cooperación con la investigación. Podría haber sido más. Jack asintió. No le importaba. Lo importante era que Marcus estaba en casa, vivo y sano. Lo demás ya no tenía relevancia.
Los primeros días después de regresar a casa fueron difíciles. Jack tomó un permiso sin sueldo y se dedicó completamente a su hijo. Marcus tenía miedo de quedarse solo, lo seguía a todas partes, dormía solo en la misma habitación que su padre y se despertaba a medianoche llamando ansiosamente. «Papá, ¿estás aquí?» «Aquí, hijo, no me iré», respondía Jack cada vez, y el niño se calmaba. Alquilaron un pequeño apartamento de 2 habitaciones en un barrio tranquilo, lejos de los lugares donde vivían antes. Marcus necesitaba empezar una nueva vida, sin recuerdos dolorosos de su madre y de su traición. La psicóloga infantil que Jack llevó para Marcus explicó que el niño había sufrido un fuerte trauma psicológico. Para él, su mundo se había derrumbado, la persona más cercana, su madre, lo había engañado y abandonado. «¿Qué debo hacer?», preguntó Jack. «Paciencia, constancia, amor. No hagas promesas vacías, cumple todo lo que dices. Y lo más importante, nunca hables mal de su madre frente a él, por difícil que sea». Eso era lo más difícil. Cuando Marcus preguntaba, «Papá, ¿por qué mamá me dio?», a Jack le daba ganas de gritar toda la verdad sobre esa mujer, pero se contuvo. «Mamá estaba enferma, hijo. No entendía lo que hacía, pero papá te encontró y no te dejará ir con nadie más». Poco a poco, la vida comenzó a estabilizarse. Jack consiguió un trabajo en una empresa local de proyectos. El sueldo era menor que en los viajes de trabajo, pero estaba cerca de su hijo. Marcus fue inscrito en una nueva escuela, donde nadie conocía su historia. «¿Cómo te va en la escuela?», preguntaba Jack cada noche. «Bien. Solo que Mitchell pregunta, ¿dónde está mi mamá?». Y yo no sé qué decir. «Dile que tu mamá está lejos y que vives con tu papá. ¿Es verdad? ¿Volverá alguna vez?». Jack guardó silencio por un largo momento. Catherine cumplía condena en una prisión de mujeres de régimen estricto. Faltaban 6 años para su liberación, y lo más importante, él no estaba seguro de querer que regresara a la vida de su hijo. «No lo sé, Marcus, el tiempo lo dirá». El niño asintió y no insistió más. Los niños todavía pueden aceptar el mundo tal como es, sin exigir explicaciones para todo. 6 meses después ocurrió un acontecimiento que cambió sus vidas para mejor. En el apartamento contiguo se mudaron Olivia y su hija Mali, maestra de primaria, recién divorciada, de 32 años. Mali tenía 9 años, solo un año más que Marcus. Al principio solo se saludaban en la escalera. Luego los niños se hicieron amigos, jugaban en el patio y hacían tareas juntos. Olivia a veces invitaba a Marcus a pasar mediodía en su casa, y Jack correspondía a la cortesía. «Papá, la tía Olivia es buena», dijo un día Marcus después de otra visita a los vecinos. «Hace galletas ricas y no se parece a mamá». «¿En qué no se parece?», preguntó Jack con cautela. «Es amable, nunca grita y no regaña a Mali, aunque rompa algo». Jack entendió que su hijo comparaba a Olivia con Catherine, y la comparación claramente favorecía a la vecina. Él mismo también empezó a notar que disfrutaba pasar tiempo en compañía de Olivia. Era una mujer tranquila y sabia, que sabía escuchar y no daba consejos no solicitados. Después del trabajo, a veces tomaban té en su cocina mientras los niños jugaban en la habitación. «Es difícil estar solo con un niño», dijo ella una vez. «Sí», respondió Jack, «pero lo estamos logrando. Veo que eres un buen padre. Marcus te quiere mucho». «¿Y qué otra opción le queda?», sonrió amargamente Jack. «Yo soy su único padre. No solo por eso. Se nota que hay un vínculo verdadero entre ustedes. No todos los padres pueden presumir de eso». Al final del año, su relación se volvió seria. Jack entendía que se estaba enamorando, pero temía apresurar las cosas.
Había pasado por demasiado y era muy cauteloso con la gente. Papá, dijo Marcus una noche de invierno, ¿puedo llamar a la tía Olivia mamá? Jack casi se atraganta con el té. ¿Por qué lo decidiste? Ella me quiere como a un hijo, y yo la quiero como a una mamá. Y Mali será como una hermana para mí. Tendremos una familia de verdad. ¿Y tu verdadera mamá? Marcus pensó. Tendré dos mamás. Una está lejos y la otra cerca. La tía Olivia dice que eso está bien. Resultó que los niños ya habían discutido todo entre ellos e incluso con Olivia. A los adultos solo les quedaba aceptar su decisión. En febrero, Jack le propuso matrimonio a Olivia. La boda se celebró de manera sencilla, rodeados de los amigos más cercanos. Marcus fue el padrino de honor y estaba muy orgulloso de su papel. Mali fue dama de honor. Ahora sí somos una verdadera familia, anunció solemnemente el niño durante el banquete. Verdadera, asintió Jack, abrazando a su nueva esposa. Al año siguiente nació su hija Ivy. Marcus recibió con entusiasmo la llegada de su hermana. Papá, se parece a mí. Tiene los mismos ojos. Claro que se parecen, son familia. Y cuando crezca, la protegeré de todos los chicos. Jack sonrió. Su hijo había aprendido a amar, a confiar y a hacer planes para el futuro. Los meses aterradores quedaron en el pasado. Catherine escribía cartas desde la colonia. Al principio, Jack las tiraba sin leerlas, pero luego decidió que Marcus tenía derecho a saber de su madre. Mamá dice que te extraña, le dijo mostrando otra carta. ¿Y yo a ella? No, respondió honestamente el niño. Me engañó, y Olivia, mamá, nunca engaña. ¿No estás enojado con ella? No, simplemente ahora es una extraña, y mi familia está aquí. Cuando Catherine salió de la colonia, Marcus tenía 14 años, un adolescente que recordaba a su madre biológica, pero consideraba verdadera familia a su padre, Olivia y su hermana menor Ivy. Catherine pidió reunirse con él. Jack lo pensó mucho y finalmente accedió, pero solo en presencia de un psicólogo y si Marcus lo deseaba. El encuentro tuvo lugar en un café neutral. Catherine estaba envejecida, delgada, y en sus ojos se leían cansancio y arrepentimiento. Marcus, susurró ella. Hijo, ¿cómo has crecido? Hola, respondió cortésmente el adolescente. Ahora me llamo Marcus, no Marcuso. ¿Me has perdonado? Marcus guardó silencio largo, reflexionando su respuesta. No te culpo. Hiciste lo que creías correcto, pero tampoco puedo olvidar. Mejor vivir por separado, y quizá vernos de vez en cuando. No lo sé. Tal vez, si tu papá lo permite. Después del encuentro, Jack le preguntó a su hijo, ¿cómo te sientes? Bien. Es como ver a una pariente lejana. En cierto modo es familia, y en cierto modo no. Si quieres verla, dímelo. O al contrario, si no quieres, también dímelo. Bien, papá. Catherine intentó restablecer la relación con su hijo, pero fue en vano. Había pasado demasiado tiempo y la herida era demasiado profunda. Marcus fue educado, pero frío. Perdonó a su madre como persona, pero no pudo amarla como hijo. A los 18 años, Marcus ingresó a la Universidad Tecnológica en la Facultad de Ingeniería, siguiendo los pasos de su padre. A los 20 se casó con su compañera de clase Luisa. En la boda, Jack y Olivia estuvieron junto a los novios, y la pequeña Ivy fue dama de honor. Catherine también fue invitada, pero se sentó en la última fila. Después de la ceremonia, se acercó a su hijo. Sé feliz, dijo en voz baja. Gracias, respondió Marcus. Y usted también. Ese fue su último diálogo. Catherine nunca volvió a intentar intervenir en la vida de su hijo. 5 años después, Marcus tuvo un hijo, Jack, en honor a su abuelo.
Jack, sosteniendo a su nieto en brazos, pensaba en el largo camino que habían recorrido, desde aquella terrible noche en el cementerio hasta este día feliz. Abuelo, cuéntame un cuento, pidió el pequeño Jack de 3 años. ¿Cuál quieres? Sobre papá, cuando era pequeño. Jack sonrió. Había una vez un niño pequeño que amaba mucho a su papá. Y su papá también lo amaba mucho. La historia terminó bien. El mal fue castigado, la familia se reconstruyó y el amor triunfó. La verdad, el camino hacia la felicidad fue largo y doloroso. Pero, ¿acaso en la vida real puede ser de otra manera? La lección principal que Jack sacó de esta historia: nunca te rindas si se trata de quienes amas. Lucha hasta el final, busca la verdad, no aceptes mentiras. Y así, incluso en los tiempos más oscuros, siempre llegará el amanecer.